el abogado TikToker. Con ustedes, Juan José Castro. ¿Cómo está, Juan? Hombre, querido Javier, ¿cómo vamos, Espero que hermano? no, que Qué no le haya duro. molestado el nombre que le puse, el abogado TikToker. No, para nada, absolutamente nada. Creo que Bueno, también es un buen apodo de acuerdo a lo que uno hace, hermano. sí, me gusta que le guste porque mucha gente a veces es como, no, no me llame influencer, no me llame TikToker, no me llame Instagramer, yo soy un abogado, yo soy un psicólogo, yo soy... Entonces, a la gente le molesta esas cosas, pero bueno, me alegra mucho. Ante todo, ya se lo había dicho ahorita, pero me gusta decirlo, muchísimas gracias a usted por estar acá un día festivo, día de familia, muchas gracias por su tiempo y qué bonito que me regale su tiempo para estos espacios. No, con muchísimo gusto, Javier, hermano. Yo creo que de lo que usted decía antes del tema del TikToker, creo que es algo que a mí me honra más que todo. Es algo que hago sin duda alguna y que empezó, imagínese usted, en medio de la pandemia, tratando de ocupar la cabeza en algo, sin duda alguna, pero ha sido un camino de tratar de reconstruir la forma en la que se habla del derecho y la forma en la que se manda ese mensaje. Entonces, más allá que de pronto uno que otro no le guste que le digan, a mí me encanta que me lo digan porque es un reconocimiento, un trabajo. Perfecto. Entonces, nada, A nada, ver, nada, nada. Gracias, hermano. para las personas que no conocen a Juan José Castro, les tengo aquí hice una pequeña tareita y le investigué un poquito de su vida. Juan José es dueño y fundador de su propia firma de abogados. Es abogado especialista en Derecho Penal y magíster en Derecho Lineal de Investigación en Derecho Procesal Penal, litigio penal, disciplinario y de responsabilidad penal. O sea, este señor está más preparado que un yogur, dirían los abuelitos. Pero muy chévere, como les decía aquí a las personas que me están viendo. Es una persona muy preparada y que de verdad para uno es un honor tener a alguien acá que de verdad tenga la propiedad y el conocimiento para hablar de muchos temas de los que se hablan a diario, pero nadie tiene el conocimiento. Tal vez no tenga el conocimiento total, pero sí muy acercado a esto, a conocer bien las cosas. Además de eso, es creador de su podcast Vamos Pa' Eso. Ayer salió su primer capítulo y una berraquera, se lo confieso, no lo he visto todo, he visto una parte, pero está muy bueno y promete. Entonces, primero empecemos por eso, qué chévere que ya también tenga su podcast y esté ahí con el tema. Hombre, querido Javier, mire que, a ver, venga, yo le cuento un poquito de todo. Cuénteme Eh, todo. yo iba en el camino, y esto de pronto para todos sus seguidores, no solamente los estudiantes de derecho, los que quieran hacerlo, los que ya son abogados, sino que esto va para todos los profesionales. Digamos, acá en Colombia existe una idea y un impulso a que todas las personas tienen que ir a la universidad, eso es lo primero. Sí. Y no es cierto, no es cierto. Creo que en nuestras familias siempre hay ejemplos de personas que incluso no siendo profesionales, el típico tío pues que se dedicó a hacer negocios y le fue muy bien. Y digamos que esto es un mensaje también para que la gente no se presione solamente con un esquema de plan de vida. Ujú. ¿Listo? Ya llegué yo dentro de ese plan de vida pues al derecho. Me encantó, me fascinó, es mi pasión sin duda alguna. Ahí más o menos como en tercer semestre empecé a trabajar con un profesor y me fui por el derecho penal y ahí empecé todo el cuento que en títulos usted nos contó, pero digamos que más allá de los títulos ha sido un recorrido basado en muchísimo sacrificio, mucha disciplina, mucho esfuerzo, que me llevó también a lo que lleva a todos los abogados del país y es a vivir en un mundo muy particular. Ujú. Y de pronto usted al inicio de la pregunta, también cuando me hablaba lo del abogado TikToker, eso muestra también mucho la identidad de muchísimos abogados que les encanta que todo el mundo les tenga como un temor reverencial, una forma, y les encanta poner paredes entre las personas y ellos mismos, y ahí es donde empiezo a anclar todo, porque a nosotros incluso como abogados nos enseñan a hablar complejo, nos enseñan que esto tiene que ser complejo y la verdad, querido Javier, el derecho es pura lógica, la verdad. Sí.
Uno es pensar de una manera lógica, Ujú. pero nos enseñan a hablar complejo y eso lo único que hace es mantener como una barrera gigantesca entre los que saben de derecho y la sociedad en general. Y en la maestría, como conclusiones de mi tesis de maestría, yo me di cuenta que ni el Estado, ni la justicia, y obviamente ningún abogado hace un esfuerzo por tratar de hacer el lenguaje simple, Eso es porque pues, importantísimo. lastimosamente muchísimas personas y muchísimos abogados están y les gusta mantener el monopolio del lenguaje. Pero pues eso ha llevado a que terceros, los medios de comunicación, a veces en buena manera, a veces de mala manera, terminen interpretando el derecho y a veces de maneras cerradas. Y yo lo único que quise es poner un granito de arena, que se han vuelto hartos granitos de arena ahorita. En TikTok, pues digamos que el mensaje ha pegado bastante. Ahorita estoy creciendo muy bien en Instagram también, pero es práctica, es simplemente algo sencillo, querido Javier, y es entender que existía y existe todavía como muchas barreras de lenguaje entre los abogados, entre los jueces, entre los magistrados. No más vaya usted al tratar de leer una sentencia y es No, terrible es tratar una de cosa leerla. increíblemente difícil de entender. Exacto. Cuando el Entonces, mensaje finalmente es algo muy sencillo. O sea, lo que quiere decir es algo sí o debería serlo. no y ya. Claro, no debería hacerlo. Entonces ahí llegan primero los videos de TikTok. Imagínese usted poner a hablar a 120.000 personas de algo como la legítima defensa en el caso de los tres médicos, por ejemplo. Ujú. En el caso, perdón, del médico acá en Bogotá, de la novena con 120 y pico que El, mató de- a tres ladrones. el del Uno puente. podría, exacto, usted podría llegar y decirle, es que la legítima defensa es el ejercicio proporcional de defensa de un derecho donde tiene que existir una agresión injusta y esa injusticia se da porque la agresión es típica, antijurídica, decirle, mire, hermano, usted puede defenderse, ¿cierto? En la medida en la que esa persona lo está atacando a usted en este momento, ¿cierto? Y que usted trate de ser proporcional en la manera en que lo atacan y lo defiende. Dígame usted, querido Javier, que es más sencillo. A Se la puede segunda. hacer, Claro, la segunda. Es ¿me mucho más entiende? entendible y es el mismo mensaje. Y eso es lo que está en los videos, eso está, digamos que lo que está impreso pues en los tweets, eso es como una manera de ver el derecho, es una Ujú. manera también de replantear la forma de hablar en derecho, porque es que eso no quiere decir tampoco, como me decían algunos abogados, porque me he encontrado de todo, en que me dicen, usted está cobrando gratis lo que deberían ser consultas, y les molesta el cambio, y eso pues no está mal, no está mal, cada uno vive un inmerso, pero pues yo sí estoy absolutamente convencido de que mi objetivo más ambicioso en este momento es tratar de plantear una forma distinta de hablar de derecho. Y eso tal vez se está logrando en este momento, obligar que las discusiones sean sencillas. Ujú. Mire que uno habla cuando uno también enseña la forma de litigar, de ejercer el derecho penal. Yo en mi oficina y también en las clases que yo he dado, siempre los invito a que hablen de una manera simple y sencilla, que en la medida en que eso sea mucho más concreto, los argumentos siempre son mucho más sólidos. Claro. ¿Listo? Entonces es todo este cúmulo de cosas y pues termina en el podcast, en el estreno del podcast ayer, con Nicolás Arrieta, que es un crack en este tema, y que nos sentamos a hablar tal vez de un tema muy delicado, de un tema en el que nadie ha querido hablar mucho, y es el tema de cómo funciona el mundo de los influenciadores, cómo puede funcionar de una buena manera y cómo existen hoy casos muy tristes en los que influenciadores han sido utilizados para hacer publicidad de cuestiones que terminaron en estafas masivas. Él se ha dado la pela, como dicen los abuelos, de tratar de poner esto en el debate, de tratar de mostrar que se está abusando de estas publicidades, que la gente está perdiendo su plata, está perdiendo sus bienes, sus negocios, confiando en lo que alguien al otro lado de la Ujú. pantalla le dice, pero, y también el mensaje es decirles, oiga, señores influenciadores, los que están empezando y también los que ya están arriba, esto no es un ejercicio que no tenga ninguna regla. Hay reglas, están en la ley, traten de ser juiciosos, no traten, sean juiciosos, cúmplalas, porque pueden incluso comprometer su libertad, ponerse en riesgos idiotas que no tienen ningún tipo de sentido.
Muchas veces, digamos, este tipo de cosas, ya tocando así levemente el tema de lo que hablaba ayer con Nicolás, el tema de, a veces la ignorancia, ¿no? El tema de la ignorancia en las personas hace que cometan muchos errores y tal vez estas empresas, estas marcas, lo digo yo sin saber la realidad de las cosas, no puede hacer que las marcas le pinten a usted el negocio de alguna manera aprovechando su ignorancia y hagan que le digan, no, esto es totalmente legal, esto es un tema relajado, esto es un tema bien, pero a la final no, y termina esto en una estafa, no defendiendo obviamente a las personas que han cometido este tipo de errores, pero digamos que podría ser uno de los factores, ¿no? Que la ignorancia, muchas veces la ignorancia es la mamá de los errores, entonces no sé si eso también puede afectar tanto a las personas que lo promocionan como la ignorancia de los que lo adquieren y lo hacen y terminan cometiendo el error de entregar su dinero, sus ahorros y todo este tema. Claro que sí, Javier. Pues mire, hay dos cosas ahí. Digamos, hablemos primero del lado débil del asunto, que es simplemente el consumidor, que es la persona que se sienta al frente del celular a ver el contenido. Digamos que para la ley existen como unas personas que se protegen más, ¿cierto? Entonces están las mujeres, están los niños y dentro de la ley del consumidor, pues al que más protegen es al consumidor. Siempre digamos que la interpretación tiene que ir, o cuando un influenciador va a hacer algo, tiene que pensar, yo estoy entregando información clara, yo estoy explicándole los riesgos que la persona que me está contratando a mí para anunciar me dijo, yo se los pregunté a él, estoy haciendo en mis videos una, una claridad importante con un hashtag que diga publicidad pagada, quién es el anunciante, todas esas reglas de juego ya están en el camino. Uh -huh. Entonces, claro, entonces acá viene una pregunta muy importante que usted me hace. Frente a los que consumen, es muy difícil que yo no pueda responsabilizar a un influenciador si él en sus videos no dijo ni siquiera que era una publicidad pagada. De nada sirve decir que yo voy a probar un producto financiero que llevo utilizando 4 años y que a mí me ha dado rendimiento. Sin ningún lado yo estoy diciendo quién me patrocina, cuáles son los riesgos, qué es lo que debe hacerse y como mínimo dice la superintendencia, por ejemplo. Hágase usted un hashtag, por ejemplo, que diga que es información pagada, que es publicidad pagada, ¿cierto? Sí. Y que no pueda tratar de confundir a las personas en el alcance y en lo que ellos pueden y en el riesgo que ellos pueden correr. Ahora bien, frente a la ignorancia del influenciador, es cierto que sucede. Es que esto es acá hay algo en el derecho que es muy claro, querido Javier, y es que la realidad siempre va mucho más adelante que la regulación. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que tener regulado todo porque hay reglas que pueden aplicar. Pero lo que sí es cierto es que en lo que se puede considerar como una libertad de querer grabar lo que sea y ofrecer lo que sea, cuando yo ya dejo de mostrar mis vacaciones en la playa o el picadito de fútbol o X, ya lo que usted quiera mostrar en sus redes sociales, cuando a mí ya me están pagando por eso y yo le estoy entregando una información a la gente, hay reglas de juego, que es tal vez este uno de los mensajes más Uh importantes. -huh. Pero entonces, sí, digamos que en la medida en la que el influenciador sea más ignorante y omita más reglas, pues pueden aplicar unas consecuencias distintas, aunque obviamente él conozca el negocio o sea parte del negocio. Entonces, si esta persona no tiene ni idea de esta situación, y por ejemplo, no dice que es información pagada, puede incluso responder por los daños que ese anunciante hizo a través suyo. Uh -huh. ¿Listo? Pero entonces, por ejemplo, vamos al punto medio. Yo puse que es información pagada, cuáles son los riesgos, qué es el producto, en fin, las descripciones para que todo esto sea claro. Pero obviamente yo actué de buena fe, ¿cierto? Y Yo resultó no, ser pues malo. a mí este señor me dijo, me entregó, aunque mire que también empiezan a haber unos detalles particulares. Entonces, cuando usted lo contratan en las investigaciones que yo hice, grandes marcas, pues las grandes marcas tienen, o las marcas o los trabajos rigurosos y cumplidores pues de la ley tienen unos requisitos. Entonces usted le dice, oiga viejo, páseme su seguridad social a ver si usted está al día, porque yo no le puedo pagar sin eso. Normalmente no son pagos que se hacen en inmediato, son pagos que pasan por contabilidad, le Claro. van a pedir a usted su RUT, ¿cierto? Y le Uh van a -huh. decir, venga, deme su RUT,
necesito ver qué obligaciones tributarias para saber cuánto se le retiene, o sea, las cosas bien. Sí, Si llega alguien y le dice a usted, querido Javier, de un momento a otro con un maletín, tengo acá 75 millones de pesos para que me saque 5 historias, en fin, X, el número que sea, y no le pide a usted nada, pues uno ya empieza a y uno dudar. tiene que preguntarse y tiene que dudar, porque como en este país hay algo, hermano, y es que de las cosas buenas no dan tanto o son raras. Sí, es verdad. Entonces, sí, y entonces, si ya llegamos a un escenario en el que un influenciador le dice a usted o un anunciante de cualquiera de esas superestafas que han existido, venga hermano, mire, yo le voy a dar a usted tantos millones de pesos por cada persona que me llegue o que invierta y él conozca esa operación, pues ya puede estar en problemas porque como mínimo, si declaran que existió una captación masiva ilegal de dineros, que es lo del DMG, Tal cual. y una estafa, pues usted le tendrá que decir, venga, mi hermano, como mínimo, usted necesito que esa plata que provino ese negocio me la devuelva para reparar a las víctimas. Y si usted conocía de esto, puede haber ya Ah, consecuencias mucho más graves, como puede ser cómplice o autor de esos delitos, y pues ya complicidad. eso es canita, eso ya es cárcel, eso ya es cana, ¿no? Eso ya es Sí. cárcel. Entonces, yo creo que tal vez para las personas que nos están viendo, el mensaje más importante es entender hay reglas de juego, preocúpense por conocer las reglas de juego porque pueden meterse en problemas pendejos por no cumplir las reglas de juego. Ujú. Digamos que ahorita lo que usted decía de mencionar el tema de una publicidad pagada también es cierto escudo de alguna manera porque eso es lo que usted dice, ayuda mucho a que en alguno de estos casos pues le sirva, ¿no? Eso es un escudo según lo que entendí y usted me estaba comentando. Sí, sí, querido Javier, digamos que es como un escudo legal y que es lo importante de ese escudo legal, que uno tenga la tranquilidad de que la persona que vea su video sepa que le están pagando por eso y quién es la persona que le está pagando a usted por eso. Ujú. Porque si no, al menos desde la parte de la plática, del patrimonio, de lo civil que uno llama, ¿cierto? Pues podrían existir, la superintendencia podría incluso sancionarlo a usted y le podrían retener unos dineros para que pudieran reparar las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues tratar de hacer un ejercicio juicioso de estudio de quién puede ser su cliente. Es que mire, hay algo muy sencillo, hermano. Una cosa es una estafa y es cuando yo llego y digo, venga Javier, mire, yo tengo, hagamos este negocito. Yo tengo un lote, hermano. Póngame usted 100 millones de pesos y montamos ahí, no sé, un tema de ordeño. Imagínese cualquier negocio. Y cuando usted me da la plata y llega el momento en el que tenía que estar el negocio, no hay nada. Eso es una estafa. ¿Listo? Claro. Porque yo le monté a usted y lo engañé y le monté tremenda maquinación y le dije que aquí íbamos a montar esto y aquello. Pero acá hay un delito mucho más grave y es cuando una persona, un delincuente, utiliza un influenciador para que las personas crean que hay un negocio y empiezan a captar del público masivamente. Imagínense, David Murcia, ¿qué fue lo que hizo? Se montó una pirámide y le dijo a las personas, venga, ¿sabe qué? Usted deme 1 millón, tráigame 3 personas y yo le devuelvo 5, ¿cierto? Eso se funcionó al inicio, ya después era insostenible. Claro. Cuando una persona va a captar del público, le pide a la gente a través de un influenciador que recibir dinero, independientemente que sean 80.000, 800.000, 8 millones, ¿cierto? Y esa persona no tiene una autorización de las autoridades, comete el delito de David Murcia, captación masiva y habitual de dinero. Es un problema, el hijo de puta, Y, muy y, bravo. y es lo que yo le decía ahorita, el tema de la ignorancia, porque literalmente el man está creando una red de estafadores sin que esos estafadores sepan que están Claro, estafando, porque les dice, yo le claro. devuelvo y al principio funciona. Luego al final ya la gente está haciéndolo diciéndolo que sí, a mí me funcionó, pero tal vez a la otra persona que llega nueva no le va a funcionar y ahí es donde Claro. empieza el tema que yo le digo de la ignorancia, porque usted pues sin saber del tema usted dice me funcionó a mí, pero después no, y después usted también está en problema porque usted metió a 3, 5 personas ahí y fue perdiendo. Entonces ahí es donde voy con el tema de la ignorancia. Así es, querido Javier, pero pues mire que en el fondo de las cosas, muchas veces la ignorancia se trata de combatir siendo juiciosos, al menos con investigaciones tan Escudriñando. básicas, y es diciendo, oye hermano, pero usted me está pidiendo que yo le diga a la gente que le den plata, usted está autorizado para recibir plata así masivamente, algo así tan sencillo, es curarse en salud en temas tan básicos como eso o en decir, o en preguntarle, venga, ¿y cómo factura usted? ¿Qué impuestos? O sea, con las reglas de juego. Las reglas de Que, juego
al igual que en el fútbol, hermano, están preestablecidas y uno sabe que si uno va a prestar un servicio, pues uno tendrá que pasar una factura y por ley le tendrán que pedir a usted que esté al día en su seguridad social y que tiene que pagar plata de impuestos como lo hacen todos los colombianos. Que si alguien es correcto en sus cosas no se va a molestar por ese tipo de preguntas y le decir, ah, sí, Total, mire, de esto es acuerdo. lo que hago. Entonces supongo que así debe funcionar estas cosas y es clarísimo para todos, para las personas que están viendo, es importante que sepan esto porque muchas veces cometemos errores por el simple hecho de que un influencer, pues porque usted le tiene tanta confianza y le dice, ah, no, es que él es increíble, él es mi Dios, él es mi todo, le rezo, le creo. Y no, muchachos, muchas veces hay que mirar bien. Obviamente no todos obran de mala fe, esto no es un llamado a que desconfíen de todos, pues porque no es la idea tampoco, sino que también vean las cosas y analicen mucho esto. Juan José, ahorita yo le mencionaba el tema de, pues sí, de todo el tema que usted ha estudiado, sus títulos y esto. Y es un punto de partida muy chévere para para la siguiente pregunta que yo le tengo. Y es, pues usted es una persona que ha estudiado bastante, que tiene mucha preparación académica. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué piensa usted del dicho que tienen muchas personas, que es el título profesional no asegura un futuro? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas de las que he estado acá entrevistando, me incluyo, decimos que pues el que usted tenga un título y que tenga preparación no le significa un progreso, más que todo en este país, hablando más que todo de Colombia. ¿Qué opina usted de eso? Porque usted es una persona que ya, digamos, lleva su tiempo y se dedica a lo que estudió y va súper bien en este tema. Pues a Javier, no garantiza nada, absolutamente nada. Yo le puedo decir que yo he conocido personas muy buenas que estudiaron conmigo, personas mediocres que trabajaron conmigo, e incluso hoy las mediocres a veces les puede ir mejor. Porque es que era, digamos, y también está basado en cómo se entra a analizar lo que es un profesional, que es un profesional. Una persona que se sepa en derecho todos los códigos, todas las leyes, eso no sirve de nada. Hoy usted con todas las ayudas tecnológicas, usted tiene la posibilidad de entrar y encontrar un código y una ley actualizada en Internet. Entonces, esa idea de aprenderse todo de la memoria está completamente sobrevalorada. Si usted es una persona que incluso con un título que no tiene sentido crítico, que no sabe resolver problemas, ese cuentico que siempre ponen en la hoja de vida de sé trabajar bajo presión, hay que ver quiénes saben Sí. trabajar como bajo presión o es una simple muletilla. Eh, y lo que yo le digo, miremos el mundo de los influenciadores. Hay muchos influenciadores que son profesionales, que tienen una u otra cosa. Yo hablaba con Nicolás y él tiene claro en la cabeza que hace 12 años funcionaba cierto tipo de contenido que hoy está absolutamente revalorado. Entonces, todo ya, por ejemplo, está girando al contenido que puede generar y que tiene un sentido constructivo, que aporta, ¿cierto? Que Ujú. le deja algo a usted, a diferencia obviamente pues, de lo que siempre se ha hecho, que las bromas, que las viejas en vestido de baño, en fin, lo que sea. Digamos Que nunca va a dejar de haber ese tipo de público para eso, ¿no? Pero claro, ya es claro, algo no, que poco a poco va no, perdiendo. sí, 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 pero digamos que, a ver, digamos que la pregunta está enfocada en otra cosa, pero todo eso que yo le estoy diciendo me sirve para concluir que finalmente no es tanto un título profesional. Yo creo que una persona que trabaje en su vida con mucha calidad, que entienda que independientemente de cuál sea su oficio, su profesión, es que, hombre, Javier, hoy hay soldadores de oleoductos que se ganan 22, 25, 28 millones de pesos. Es un conocimiento técnico muy concreto que no es el mismo fetiche profesional que hay por todo esto. Es un país lleno de profesionales y obviamente eso también lleva a que las condiciones económicas, a ver, es un tema económico básico. Si usted tiene más abogados, ese mismo abogado lo que uno cobra por 10, otro lo cobra por 5, otro lo cobran por 2, otro se lo da gratis y le da un abrazo y también un pico pues en la cabeza. Entonces, el mercado hoy no se da y no le da la misma garantía que tenían nuestros papás, de muchos papás, obviamente, de que el hecho de estudiar una carrera ya le garantizaba todo el futuro. Por supuesto que no.
Hoy ya el mercado incluso lo llama a uno a tener una cantidad de posgrados incluso sin ser necesario. Usted va a los profesionales tratando de especializarse ahí mismo en tener maestrías y esa no es la concepción académica de las cosas, sino es un tema más de tratar de meterle exigencias de mercado a un proceso que antes se demoraba tiempo. Entonces, no es una garantía, no es una Ok. garantía. Perfecto. Hablando de todo ese tema del derecho, usted como abogado, hablando de su vida profesional, ¿es difícil ser abogado en Colombia, dado que es un país tan sumido en la corrupción y en los intereses de muchas personas? ¿Es difícil ser abogado? Un abogado en Colombia no es difícil. Si nosotros lo vemos como desde el sentido más literal. Ujú. Hoy, pues, estudiar derecho existen muchísimas posibilidades, posibilidades buenas, posibilidades malas, y ojo que cuando yo digo posibilidades malas no están relacionadas con el billete, con la plata, con lo que pueda costar. Obviamente, las mejores universidades, salvo la Nacional, la Distrital, obviamente la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, hay muchas que son públicas, ¿cierto? Y que sí, pero digamos, para que alguien ingrese a la nacional es difícil, tiene que ser Complicado. alguien muy bueno. La distrital también pues tiene unos programas y no es tan sencillo. Se han tratado de mejorar el acceso a la educación, pero tampoco es un tema que sea universal, ¿listo? Sí. Pero al igual que tiene esas universidades públicas muy buenas, universidades privadas muy buenas, en las universidades privadas uno también ve mucha mediocridad. Entonces, puede llegar a ser sencillo estudiar derecho, incluso yo le me arriesgaría a decir, Javier, que puede ser sencillo graduarse del derecho. Yo me maté comiendo libros, pero por ejemplo en la Universidad del Rosario fue donde yo estudié, yo tenía la posibilidad de escoger mis profesores. Al igual que yo escogía muy buenos profesores, los chinos sabían, todo el mundo sabía cuál podía llegar a ser un profesor que no era tan exigente. Hay otras universidades Por que el tema de facilidades, más que total, todo. total, Pero que eso no ¿no? les Por el tema representaba de exigencia. aprendizaje. Exactamente. Exacto, Entonces era lo más fácil, el profe más relajado, el que exacto, llega a ser ahí tranquilito y todo exacto. el tema. Ahora Perfecto. bien, el ejercicio, yo creería que hoy con tanta competencia es muy difícil que se mantengan roscas. Si una persona es buena y pues está en la rosca de alguien, pues va a trabajar, pero en un escenario tan competitivo es muy difícil hablar de mantenerse sin trabajar. Y ya en todo lo que es la parte pública, ya en todo lo que es litigio, que puede, de pronto lo que usted dice, pues la corrupción siempre va a ser un reto, sin duda alguna. Eh, pero ahí es cuando uno entra a cuestionarse, y no lo he hecho yo, esto ya lo han hecho una cantidad de profesores, y es tratar de entender qué es lo que importa. Un sistema que está al borde del colapso por la corrupción, por la congestión, por la incompetencia, por la mediocridad, o tratar de estar o creer que el derecho le pone a uno unas reglas de juego, ¿cierto? Una idea de un orden justo y que uno tiene la posibilidad, si uno sea un solo abogado, de tratar de que las cosas sean justas y equitativas. Ujú. Entonces yo prefiero irme por el segundo lado, de creer que yo sé, tengo unos principios de cómo deben funcionar las cosas y eso es lo que debe apuntar. Eso sí le puedo decir, querido Javier, no hay un sistema perfecto. En todos los No. lados hay corrupción, sin duda alguna. En todos los lados hay marrullas, hay roscas, pero uno está hoy más que antes, eso sí podría decirle, en tener la posibilidad de desenmascararlas para que no se mantengan siempre ahí en la penumbra y tengan siempre el poder. Ok. A ustedes como abogados, digamos, cuando están en algún tipo eh, se me pasó el nombre? Litigio, un proceso. En un proceso, sí. Ujú, ujú. em, Les pasa, por ejemplo, como el tema de los profesores. Uy, este juez me parece bacano, este juez me lleva en la buena, o este juez no me lleva tan en la buena, o cosas así, o eso es algo muy Claro, transparente y muy imparcial. no, claro, claro, Javier. Mire, hay una cosa que se llama el litigio estratégico. El litigio estratégico se basa en establecer y en determinar y en ejecutar estrategias jurídicas y dentro de los factores que uno analiza ahí es el juez. No todos los jueces tienen, a ver, increíblemente la ley dice una cosa y existen 10.000 interpretaciones distintas.
La que manda la parada en la interpretación del derecho es la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Y aún teniendo a las altas cortes diciendo que la libertad en cierto punto se entiende de esta manera, ¿cierto? Hay jueces que desconocen esas cosas. Entonces haga de cuenta que cada juzgado a veces es como una república independiente en el cual uno tiene que tener la sagacidad suficiente de poder interpretar al juez para saber cómo ejecutar su estrategia. Ujú. Juan José, qué tipo de casos usted no defendería? Yo más allá de no defender casos, querido Javier, digamos que al inicio estaba muy cerrado a temas de narcotráfico, de parapolítica. Me empezaron a llegar algunos casos de narcotráfico de personas que son procesadas injustamente. Es que eh, la sociedad en general cree que cualquier persona que lo llaman a una investigación, a una imputación de cargos o que va a un juicio penal es culpable. Ujú. Y esa no es la realidad. Yo le puedo decir que el más del 80% de los casos que yo he ganado y le puedo decir que más del 80% de los casos que yo he llevado en mi oficina han sido de personas inocentes que han sido acusadas y perseguidas por la fiscalía en un proceso penal. Ujú. Entonces, digamos que el enfoque de la pregunta de qué caso uno llevaría está como muy relacionado a la idea de decir, uy, esta persona o este abogado, ¿qué tipo de culpables defendería? Más bien, y esa no es la idea. Ujú. Pero entonces, por ejemplo, hay casos de narcotráfico muy bonitos, muy interesantes, que llevé, y a uno, por ejemplo, fue un caso en el que no cobré los que llama uno un caso pro bono, y ese caso era una persona de escasos recursos, me acuerdo muy bien porque era hincha de Millos y yo también, eh, pues que el tipo salió a comprar su marihuana y se excedió de la dosis mínima. Lo cogieron, lo trataron como un criminal y pues al solo le gusta la varetica pues y él empezó y lo que él explicaba es que él normalmente iba y compraba la dosis del mes. Entonces a mí me Ah, claro. tocó, entonces imagínense, a él lo captura. Entonces ahí intervino el trabajo de la policía, intervino un trabajo de un juez de control de garantías que le legalizó la captura, o de un fiscal tratando de inventarse que el hecho de que él llevara más marihuana de la dosis mínima era porque la quería vender. Y él es un consumidor y el tema de la droga, más o menos en mi criterio, es un problema de salud pública y no una forma de perseguir a la gente por las decisiones personales que toma. Y de una vez deberíamos dar el debate de dejar de enriquecer a los traquetos y mirar cómo lo organizamos de una mejor manera, porque ese problema con 50 años de prohibición, lo único que hizo fue meterse debajo del tapete, no pararle las bolas como debería ser, sino creer que prohibiendo se iba a solucionar todo, y eso no es así. Entonces nosotros tenemos hoy el Cauca otra vez en guerra, en Nariño, en Tumaco no se puede salir, que se puede decir del Catatumbo, porque simplemente seguimos insistiendo que la única salida al problema de drogas es persiguiendo, es criminalizando. Entonces, sin meternos en ese debate, querido Javier, Ujú. el punto acá es que se tuvo que hacer 3 audiencias distintas. Intervino el trabajo de un fiscal, de un juez de control de garantías, de un juez de conocimiento, de policías, de medicina legal, todo para yo ganarles diciéndoles que, como ha dicho la Corte, por eso también le decía que cada juzgado es una república independiente, cada fiscal es una república independiente, En el que hay que para convencer. decirles no, y decirle, y que la Corte ya ha dicho de muchas formas, viejo, no es delito que una persona lleve su dosis para guardarla, para aprovisionarse, ¿listo? Pero entonces una cantidad de gasto de recursos públicos, pero también para responderle, querido Javier, que no es tanto el tipo de delito que yo no lleve, La sino que persona. realmente lo que yo no acompaño a las personas que yo no defiendo son personas que quieran hacer impunidad. Ujú. ¿Listo? Entonces, si usted llega, Javier, hipotéticamente me dice, mire, hermano, la embarré, cometí un error, esa persona me ofendió a mi familia y yo lo maté. Yo primero no soy juez, yo no soy una persona para venir a decirle a usted si eso está bien o está mal, ese no es mi rol en la sociedad. Mi rol en la sociedad es un rol noble en el que llega una persona que comete un error y yo le digo, listo, vamos a buscar la Sí. mejor solución legal para usted.
Yo no voy a garantizar y conmigo está equivocado si usted cree que siendo culpable voy a sacarlo inocente. Hay otras personas que sí trabajan así. ¿Listo? Eso es importante, ¿no? El tema en el derecho, manejar una persona que durante el proceso de defensa se descubre que es inocente. Y ahí también es complicado porque cómo hace, o sea, cómo maneja usted la ética profesional y la ética personal en cuanto a esto. Pongamos un caso muy complicado porque el caso de un homicidio, digamos que no es algo fácil, pero es algo, no sé cómo decirlo, pero pongamos un caso complicado. Un hombre que cometió una violación es acusado y digamos pasa esto y durante el proceso usted pum, descubrió que el man sí es culpable y usted como abogado y como profesional tiene que defenderlo y tiene que sacarlo libre o tiene que sacarlo victorioso del tema. ¿Cómo manejan eso un abogado? Pues querido Javier, mire, acá de pronto hay un tema y es que los abogados al menos, a ver, hay dos tipos de abogados, ¿cierto? Al menos en regla general. Están los abogados que contratan para defender a alguien, que se llaman los abogados contractuales. Están los defensores públicos, que son los que trabajan en el Sistema Nacional de Defensoría Pública, que son los que llevan la gran cantidad de los casos. Incluso, querido Javier, si una persona le miente a un abogado público, ese abogado puede terminar la defensa, Ah, ok. puede declarar que hay un conflicto de interés porque esa persona le mintió abiertamente. Eso también pasa con los abogados contractuales. Si yo llego y en todos mis contratos está eso. Si Javier en medio del caso hipotético que estamos hablando me di cuenta que me mintió, llegó un momento en el que me dice, no, Juan José, mire, yo lastimosamente en este momento debo confesarle que yo sí maté a esa persona, yo le digo, listo, Javier, espero que le vaya bien en su caso, pero yo no puedo seguir con usted, porque una de las condiciones contractuales que yo tengo es que usted me cuente la verdad desde el inicio. Y no solamente por el tema ético, que es tal vez lo más importante, pero no, ni siquiera lo más importante, porque es que acá no se trata del abogado, se trata de la persona que está siendo procesada. Ajá. ¿Listo? Entonces, si yo me siento, mire, yo cada vez que yo me siento con un cliente, yo vengo y le digo, mire, haga de cuenta que usted en este momento se está sentando a hablar con un oncólogo, con un cardiólogo. Usted tiene que entrar y contarle todos los síntomas que usted tiene, porque si no, puede que en vez de decirle que usted tiene una peritonitis, usted tiene un daño sistémico en todos sus órganos. Y si yo no lo hago de esa manera, pues el tratamiento va a estar mal enfocado. Ujú. Y usted puede tener problemas legales mucho peores si usted a la persona que lo va a defender le va a mentir. Pero si yo en el proceso me doy cuenta que me mintió, pues el proceso se acaba, al menos no se acaba, yo termino de representar ese proceso y eso está siempre en todos mis contratos. Entonces, sí, no, es más que todo un pequeño mito que hay sobre eso, como de que uno siempre tiene que llevar esas defensas y tiene que mentir y demás. No, eso no es tan así. Ok, digamos que todo este tema de lo que me cuenta que en sus contratos está de que pasa esto, digamos, rompimos las reglas del juego, se termina el tema de la defensa. Básicamente es el mismo, o sea, digamos yo como juez, al ver que mi acusado está dejando de ser defendido por su defensor, me daría a mí indicios, ¿no? O sea, si a mí me dicen, no, él dejó de representarlo, ¿por qué? No sé cómo sería ahí. Eso ya Pues puede el, prestarse para que haya un indicio de culpabilidad o no. no, digamos que los indicios, a ver, el indicio es una forma indirecta de probar algo, ¿listo? Entonces, haga de cuenta que un homicidio se prueba de la manera más fácil teniendo un video de una cámara de seguridad o un celular y que se muestre perfectamente quién disparó, cómo disparó, dónde disparó, cuándo disparó. Pero muchas veces los jueces y los fiscales se encuentran en limitaciones de no poder hacer eso, porque es que no, haga de cuenta igual, la violencia sexual por no decir el 100% de las veces sucede en lugares resguardados donde no hay cámaras, porque precisamente los violadores saben y tratan de cubrirse en que nadie vaya a reconocerlos, en que nadie vaya a grabarlos. Pero, por ejemplo, entonces ahí se usan los indicios, que es una prueba indirecta.
Una prueba indirecta que cómo funciona. Yo tengo que probar hechos indicadores, ¿listo? ¿Y qué es un hecho indicador? Que salió, que grito, que se oyó oír a una mujer gritar, que esa persona salió del lugar de los hechos tratando, no sé, arreglándose la ropa, ¿cierto? Que la mujer lo señaló en momentos inmediatamente posteriores. Y todos esos hechos se pueden probar como, por ejemplo, pues yo vi unos testigos que dicen eso, ¿no? Yo lo vi salir del lote, después esta persona salió corriendo, esa persona lo señaló directamente de que ella, esa persona era su violador, pero me falta por probar que él la violó. Entonces lo que yo digo es probar estos hechos que le dije al inicio y aplica que cuando una persona grita en un lote, en un lugar oscuro, por ejemplo, y salió esa persona detrás de él señalándolo como violador, uno aplica una máxima de la experiencia que me permite llegar a la conclusión que esa persona puede ser el violador, que esa persona cometió el delito. Ujú. Entonces ese indicio es difícil de probar porque qué sustento podría tener que el abogado le renuncie. Yo no puedo ir a decirle al juez, por ejemplo, no, es que este tipo me dijo mentiras y él confesó el delito, porque primero no es una confesión y yo estaría violando mi secreto profesional. Entonces, no terminaría siendo como muy robusto y muy diciente que un abogado renuncie porque persona y poder concluir de ahí que esa persona puede llegar a ser responsable. Ok. ¿Alguna vez usted fue abogado de oficio, lo que llamamos sí, un abogado de Sí, oficio? Usted, por ejemplo, en esos casos no sé si los abogados de oficio puedan, digamos, como que le den este tipo de casos y digan acepto o no acepto, o un abogado como que le tocó este, le tocó y hágale. No sé si eso pase. eh, en la Defensoría Pública, si a uno le asignan un caso, uno lo tiene que llevar. Ah, Y ok. hay unas condiciones específicas, por ejemplo, que la persona le mienta, que la persona le falte el respeto de una manera o que haya un conflicto de interés, Ujú. también puede hacerse. Entonces, digamos que por regla general, sí, los defensores públicos tienen unos contratos de prestación de servicio con unas regionales de la Defensoría del Pueblo. Y a ellos les llegan unos repartos de unos casos, pero ellos en algunas condiciones específicas sí pueden dejar de llevar esos casos. Ok. Usted me contaba que había rechazado algunos casos, ¿no? Algunos casos ya como de temas de narcotráfico, me dijo. Y Yo he rechazado, no, yo tengo, son cuentos. Yo porque empecé esa es mi hace, pregunta. ¿Qué casos ha rechazado ajá, y cuáles? ¿Por qué motivo? a ver, dijo Javier, una vez, mire, yo me echo a pulso. Yo soy una persona que he construido todo sobre lo que hoy estoy. El patrimonio de mi familia yo lo he trabajado de ceros. Eh, y todo empezó hace casi 10 años ya. Yo cogí el consultorio de nutricionista de mi mamá, me compré un internet, tenía mi portátil y lo único que tenía era eso, ganas. Había trabajado anteriormente con el Estado, en el Seguro Social, manejando los penalistas de allá, y también había trabajado en el sector privado en firmas. En el sector privado me di cuenta que no era nada proporcional la cantidad de dinero que yo generaba con lo que a mí me pagaban. En el sector público, pues me sentía castrado, me sentía sin alas, intelectualmente hablando, porque era muy limitado lo que uno podía hacer. Y empecé en el consultorio, pero pues empecé con nada, ¿verdad? En un Claro. momento en el que mi salario obviamente se lo maneja uno, lo que uno se consiga. Y curiosamente, a través de una persona, de un compañero de la universidad, me contactaron para que le llevara unos procesos de restitución de tierras a unos paramilitares, a una persona, a un testaferro, a un paramilitar. Y, y ya me tenían completamente analizado. Me dijeron, mire, ¿usted qué hace eh, para que pueda empezar acá? Yo le pongo una camioneta último modelo, 150 millones de pesos, eh, y para que deje de moverse en esa bicicleta y yo no sé qué, y todo el tema me tenían Estudiadito. tremendamente analizado. Y pues imagínese, una Toyota último modelo, 150 millones de pesos, creo que sería un insensato el que no lo pensara, Claro, ¿cierto? claro, total. Porque, a ver, todo el mundo le encanta juzgar desde la barrera, desde ese Sí, velo de superioridad moral que tiene todo el mundo,
pero lo pensé obviamente en su momento, pero sabía que si tomaba esa decisión iba a estar en la nómina de esa persona toda la vida y en cualquier momento que yo quisiera tratar medio de generar un criterio distinto, una idea distinta o de cuestionar algo, pues era ya un riesgo para mi vida y es eso. Usted me decía, viejo Javier, es peligroso, pues depende de los pasos en los que usted ande. Claro. Cualquier oficio de la vida es peligroso si usted está en malos pasos. Entonces, ese caso yo lo rechacé, me liberé de una carga, me seguí moviendo en mi bicicleta, seguía yendo a almorzar a la casa de mi abuelita para ahorrarme el almuerzo. Entonces, nada, eso una vez otro de un narcotraficante con las mismas características, un abogado joven que le manejara todo, que se llenara de plata, pero que vendiera su alma y su criterio. Alguna vez de un esmeraldero que también quería iniciar procesos penales, pero iba a meter gatillo por detrás a las otras personas, entonces yo no me podía prestar por eso. Hubo otra vez, por ejemplo, un caso de una señora que estaba en la cárcel por ser representante legal de una fundación. Hubo unos problemas en una contratación pública y el fiscal la metió corruptamente a la cárcel porque la metió en asocio con otro juez en el Magdalena Medio, sin los requisitos legales y le estaba cobrando plata para revocarle la medida con ese mismo juez corrupto. Es muy difícil que usted pueda pelear contra esas cosas, Claro. porque yo les decía, yo nunca en mi vida he tenido ni he pedido un centavo para corrupción y nunca voy a cambiar eso, Eh, precisamente por esa visión del derecho que estamos hablando ahorita. sí. Pero ellos pagaron y la persona se lo libre y a mí me tocó renunciar. Entonces digamos que es más allá de cuestiones generales, son temas concretos, casos concretos donde la gente busca impunidad, donde la gente busca meterlo a uno en el bolsillo y tener la sensatez, pedirle a Dios. Yo tengo una religiosidad particular, pero pedirle a uno, a sus antepasados también, a Dios, y que uno pueda tener la sensatez y la madurez de no tomar una decisión de caer en malos pasos. Ujú. Hoy mencionaba que, perdón, hoy yo viendo sus historias, un video decía que usted es agnóstico. Todo este tema lo que ahorita me decía, pedirle a Dios y todo el tema, ahí cómo es, porque yo también, yo soy muy de las personas que yo, créame que no sé la última vez que entré a una misa, pero yo sí creo en Dios, ¿sí? Yo sigo como, Dios mío, ayúdeme, lléveme bien, todo este tema. ¿Hace igual usted? O sea, ¿no es muy así? Yo me crié en una familia católica, apostólica, romana, como la gran mayoría de los colombianos. Tuve durante mucho tiempo de mi juventud, yo pasé por 8 colegios, se le cuento. Entonces yo fui bien rebelde entre noveno y 11, eso fue. 8 colegios en ese tiempo. Pero el colegio en el que estuve toda la vida era cristiano, era católico, pues nos clavaban una misita semanal, nos hacían ir a confesarnos semanalmente, de lo que tengo muchísimos cuestionamientos y comentarios, pero bueno, Sí, eso otro es día un hablamos de tema eso. complicadísimo. Eh, pero, a ver, digamos que yo también soy un lector empedernido, ¿cierto? Entonces, lo bonito de la lectura es que uno puede llegar a cuestionar verdades que uno siempre ha creído inmutables, intocables, y entre esas la religión. Sí. Entonces, cuando uno empieza a ver que los diferentes dogmas de la iglesia, como es la Santísima Trinidad, como es la virginidad de la Virgen, lo que pues, dicen que es inmaculada, el concepto del Espíritu Santo, todos han sido invenciones humanas históricas, el concilio de Letrán, el concilio de Alejandría, donde se crean estas figuras, ¿listo? Entonces yo me las empiezo a cuestionar no como un punto de vista meramente reaccionario, porque pues al menos yo no lo he hecho de esa manera, pero sí darme cuenta que durante muchísimo tiempo y muchísimas personas en la sociedad viven adorando imágenes y conceptos que han sido creados por el mismo hombre a lo largo de la historia y que incluso las personas que no lo llegasen a cumplir de esa manera pues las cuestionan y esa no es la idea. Entonces el agnóstico, digamos que por definición general, es una persona que llega a la conclusión
que en los estados actuales no puede probar la existencia de Dios, y eso es basado en un concepto muy racionalista, siglo XVII y XVIII, ilustración en adelante. Ni desmentirla Pero, tampoco. exacto, ni es mentirlo tampoco. Y eso qué pasa normalmente en las personas como yo, que en algún momento, pues por la educación que nos dieron, pues no lo cuestionábamos, dábamos eso como el concepto de dogma, que pues la fe también, Sí. que uno finalmente pues no puede llegar a entender, y que también le dicen a usted no lo cuestione. Entonces, pues yo fui, y yo tengo en mi concepto de religiosidad, que es distinto, Mm, pues unas ideas o unas imágenes cristianas. Pero, por ejemplo, querido Javier, yo me convencí que Dios no es una persona que da, pero no es una persona que quita, mm, ¿entiende? ¿Y eso a qué va? A que normalmente todas las personas, de una manera mediocre, siempre quieren tratar de echarle la culpa a Dios de sus problemas y de sus errores. claro, Entonces, y eso también le ayuda a la gente en el concepto de la muerte. La muerte es algo natural, ¿qué pasa? Es la terminación de un ciclo, no es que Dios en algún momento quiso llevárselo y tratar de preguntarse y de cuestionar por qué se lo lleva, sino simplemente hace parte de un proceso que tiene que terminar. natural. Y de hecho, lo bonito de vivir es que uno se va a morir, y que uno tiene que entender que este proceso se va a acabar en algún momento, y que hay que disfrutarlo. Entonces, y eso también, eso ha sido producto también de todos los momentos de mi vida. Mi vieja murió hace unos 4 años de un cáncer de 10 años, y yo pasé por todo eso. Dios, ¿por qué? Porque ella, sí, es una gran mujer, y todo eso también para llegar a la conclusión es que Dios no lo hace. Las enfermedades son normales. En medio de la perfección del ser humano, pues existen enfermedades. Ujú, Y eso no es un acto de Dios, simplemente es la naturaleza, naturaleza. pues, en un escenario. Entonces, cuando yo también ya digo, oye, voy a dejar de responsabilizar a Dios, incluso a veces de mis mismos errores, de por qué me pasa eso. Si te fue mal en el trabajo, de pronto fuiste algo mediocre, no cumpliste con lo que tenías que hacer, ¿cierto? Ujú, O por qué no pasó esto, porque no estabas preparado por una u otra cosa. Eso de dejar de atribuirle a Dios lo malo también, pues en medio como de un ejercicio lógico, también lo bueno. Pero sí creo, querido Javier, que llega un momento en el que la religión se justificaba y se justifica hoy también, porque las personas tienen unos temores existenciales, unos miedos a lo desconocido, grandes. a que yo no sé qué pueda pasar con mi trabajo, tengo miedo, ¿qué pasa si esto se acaba? ¿Qué pasa si no tengo la platica para el arriendo? ¿Qué pasa si no tengo la plata para el colegio de mis chinos? Antes era el miedo al oso, el miedo a la lluvia, a no poder explicar, pero obviamente en el camino también pues se volvió un mecanismo de mantener cohesionada la sociedad, independientemente que sea budismo, cristianismo, zoroastrismo, confucianismo, islam, judaísmo, cristianismo, y está bien. Mire, yo finalmente creo que está bien que en los momentos más difíciles de la vida, cuando no haya luces, uno pueda tener esperanza en el corazón. Eso es necesario. Que eso es lo necesario, sí. Y eso es lo que usted me dice, uy, Chuchito, ayúdame. Se viene algo difícil. Y Y, si eso le ayudaba, y eso es lo que me pasa a mí. Entonces yo simplemente veo un momento del día en el que hablo con Dios, ¿cierto? No como el Dios benefactor, omnipotente, que todo lo puede, sino como un mecanismo de tratar de buscar algo de paz. Esa es de mi luz. religiosidad. Exacto. Exacto, porque es algo como muy, hasta en las expresiones de uno hoy día, en cualquier caso, es como pasa algo grave y es, "Ah, Dios mío". O sea, uno Ujú. siempre lo va manteniendo ahí de alguna u otra manera. Uno es más presente, así como usted lo dice, que otros. Entonces, digamos que son conceptos bastante interesantes de cada persona y comparto mucho lo que dice Juan José. Yo, digamos que Hay que pena lo interrumpo, querido Javier. Mire que yo uso una expresión muy bonita, y es que Dios los bendiga, pero no es tanto como tratando de decirle a la gente que necesitamos Exacto. que alguien más nos proteja, sino que realmente es un acto bonito de querer desearle a los demás que Algo estén bueno. bien. Sí, Exacto. exacto, sí, qué pena la Yo, interrupción, no, hermano. y yo también, y no, y eso es un punto importante porque a la gente yo a mí, sobre todo a mi familia, a mis tíos, les digo mucho bendiciones.
pero no es esta Ujú. bendición de la bendición de lo bendigo, mijo, no, bendiciones, la bendición Exacto, en que les sentido vaya general, que bien, les vaya bien, ojalá estén bien, abundancia, todo este hermano. tema, exactamente. Exacto, Eso es algo así es, mi que hermano. yo también comparto y que lo veo de esa manera. Juan José, siguiendo otra vez con su línea del derecho, que es muy interesante, ¿cuál ha sido su caso más largo y su caso más corto en cuestiones de tiempo? Caso más largo, uf, Dios mío, hace 7 años y medio, 8 años casi, desde que empecé a trabajar y eso ya estaba en juicio, o sea, digamos que no estamos en la etapa, proceso penal por regla general tiene una etapa de investigación y es una etapa en la que Fiscalía tiene que darse cuenta si esa persona es responsable del delito que tiene ahí y si los hechos existieron. Después viene la etapa en que todo se le presenta a un juez y el juez decide, como en las películas, con testigos, interrogando acá y allá. Y esa es la etapa de juicio, digamos que en palabras muy generales. Imagínense, solo en la etapa de juicio fueron casi 8 años. Un caso complejo, eh, muy delicado, pero 8 años. Y he tenido casos que he asumido y en 4 meses los he resuelto, porque toca entender que la justicia no solamente está basada en perseguir y castigar, la justicia también puede basarse en que yo me siento con la víctima y le diga, mire, ¿sabe que la cagué? Cometí un grave error. Si puedo repararlo, permítame e indíqueme cómo lo puedo hacer. No solamente con temas de plata, por ejemplo, con Ujú. temas de perdones públicos, de reconocimiento, o cuando, por ejemplo, hay denuncias, me pasa muchas veces con temas de acoso sexual y demás, en los que una persona me dice, mire, mire, esta persona me está diciendo que yo la abusé, pero lo que me está pidiendo es plata. Voy y me llevo con todo este tipo de cosas a la fiscalía y los casos se cierran y se voltean bastante sencillo. Claro, claro, porque es, digamos, eso se podría llamar un tipo de extorsión. Sin duda es extorsión, Ok, totalmente. ok, ok. Cuando a usted le piden una plata por hacer o dejar de hacer algo, ¿cierto? Es extorsión, punto. Ujú. Violencia o sin violencia. Imagínese, una mujer le mandó fotos a su exnovio, fotos sexuales, y después de que termina le dice, deme 5 millones de pesos o publico esto, eso es una extorsión. Como lo es igual la persona que va en la moto y le dice cada semana que tiene que entregar 2 millones de pesos para que el negocio esté funcionando. Igual. Terrible porque ahí entramos en un tema muy, muy complicado que sucede actualmente y es el tema de los famosos nudes. Sí, 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 sí. Que muchas de las personas que nos ven tal vez lo hayan hecho alguna vez en sus vidas. Y es complicado porque yo por eso, yo soy de las personas, me dirán que mojigato, me dirán lo que sea, pero yo soy de las personas que le tiene pavor, pavor, el más grande pavor a hacer ese tipo de cosas. Y dicen, no, pero es que es un novio, eso no pasa nada. Listo, entendible, pero muchas veces hay que tener en cuenta que estos aparaticos son muy fáciles de acceder a ellos. Y no puede ser que su novia sea la persona más querida con usted y lo respete y valore lo que usted hace enviándole esto, pero puede que ese celular, esa imagen llegue a manos de personas equivocadas. Ahí es a donde yo voy al punto, porque digamos que no, su pareja no es el que quiere hacerle el daño, es otra persona que llega por alguna razón a tener estas imágenes y por eso yo siempre animo a la gente, a las personas jóvenes, pequeños, porque esto no es un tema de niños. He conocido personas con 30 años que envían estas imágenes y se joden la vida por ese tipo de cosas. Los invito a que tengan cuidado, a que si usted lo quiere hacer, hágalo bajo su responsabilidad. Pa'l Pero, cuarto, hermano, más bien pa'l cuartico. exacto, en privadito. Entonces tengan mucho cuidado, les doy como consejo porque miren las consecuencias que puede traer esto y lo que puede conllevar el enviar este tipo de imágenes. Entonces es bastante complicado y qué bueno que Juan José lo mencionó. Dentro de todas sus experiencias de cantidad de procesos que usted ha llevado, estando en alguna audiencia, ¿cuál ha sido la mejor idea y la peor idea que usted ha tenido? Que usted diga, "Buah, me fajé con esta idea que tuve hoy y un día que, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué se me ocurrió hacer esto?" Pues querido Javier, mire, yo para las audiencias me preparo bastante. La preparación, al menos desde mi lado, no está basada, como yo le había dicho, aprenderme las cosas de memoria. Yo soy un tipo que tengo gran facilidad para encadenar ideas y argumentos. Yo necesito son
Mi preparación de una audiencia no es la ley Sí, copiada del torrozote de basándose en códigos y todo jurisprudencia, eso. sino idea tal. Eh, no sé, no existió el hecho porque esta persona no está en el lugar y ahí sacó tres subideas porque esta persona estaba en Aruba, están los tiquetes y está esto. En vez de poner un párrafo completo, yo de eso lo voy hilando y lo voy hilando. Entonces a mí es muy difícil que algo me coja por sorpresa, pero cuando uno se pone pues de chistoso le pueden pasar malas cosas. Claro. Pero vámonos con lo bueno. Eh, una de lo más curioso que me pasó en la audiencia fue incluso estando hace casi 10 años ya en el consultorio jurídico de la universidad. 10 años ya. Eh, Estaba todavía en la aplicación del sistema oral, entonces pasamos de un sistema escrito a un sistema oral. Y, y pues yo llegué a un juicio oral sin pruebas, no había testigos, la persona tenía medio pie en la cárcel. Y yo lo único que pude fue tratar de tumbarle las preguntas a la fiscal porque ella no sabía preguntar. Entonces yo si estoy al frente de un testigo, yo no le puedo decir, dígame cómo era el saco de color verde, porque le estoy sugiriendo la respuesta. Mm, Dígame si usted vio cómo lo mató. ok, Todo tiene una técnica. claro. Entonces, en vez de decirle, dígame usted cómo el señor Pedro Pérez mató a esto, yo le estoy sugiriendo, digamos, Que que cuente él los lo hechos de mató algo que ya pasó. y que él lo vio, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir al juez, oiga, señor juez, es el tipo objeción, ¿cierto? Pregunte Atención. su vestido, pero ¿eso qué quiere decir? Que le está sugiriendo al testigo la respuesta. Entonces todo tiene que girar, y para no entrar como, pues, en cómo debe hacerse, pues la fiscalía tiene que preguntar de una forma, no estaba preguntando de una forma, y eso le permite que no pueda avanzar y que no pueda probar las cosas en el juicio. Entonces, la fiscal se metió una encabronada a la barraca, apagó el micrófono y se volteó y me dijo, es que me va a hacer la audiencia chino, hijo de puta, ¿o qué? Y yo en nanosegundos estaba procesando esa situación en la cabeza porque es que está pasando en un juzgado, en una audiencia pública. Y Un yo la ambiente miré. profesional. Claro, y además ella sentía con sus años de experiencia que un huevoncito venía La aquí a típica. marcarle la parada y yo la miré y yo le dije, y obviamente hubo un momento en el que me está calentando, obviamente, pero pues ese era el juego de lo que ella quería hacer. Y yo prendí mi micrófono y le dije, señor juez, acá la fiscal me está insultando, ¿será que la puede llamar al orden? Obviamente eso La sacó. la reventó del genio. Y el juez le pidió que se calmara, que si no le iba a pedir, la iba a compulsar copias pues para un disciplinario. Mejor dicho. Y fue algo tremendamente bueno, una jugada de sombrero. Y de pronto algo malo que suceda, digamos, pues, a ver, ¿qué puedo decir yo? Eh, Creer que las cosas pueden darse por sentadas porque el fiscal no las diga, digamos que son más errores de práctica que Sí, afortunadamente nunca tuvieron como de afectación o que una persona graves. pierda su libertad o perder un caso. Digamos que yo sí he creído que la providencia o Dios ha sido lo suficientemente benevolente para que los errores no hayan sido absolutamente trascendentales, pero errores pasan en todo lado, casos se pierden. Ujú. Y casos se pierden dando peleas titánicas perfectamente ejecutadas, como Que, igual como se gana, se pierde. que lo que usted contó alguna vez en sus videos, usted dice, este caso lo tengo en el bolsillo, juepucha, lo hice súper bien y resulta que no. Y viceversa, casos que usted dice, pucha, no, no hay forma, Sí, de pero acuerdo. llega el momento donde sí pasa algo bueno y termina Así ganándolo. es. Así es, Javier, así Eh, es. Juan José se ha visto en el otro lado de la moneda. ¿Alguna vez lo han intentado involucrar en algún delito y usted mismo se ha tenido que autodefender o defender? No en delitos, pero digamos que alguna vez estuve detrás de un tema de corrupción en una alcaldía acá de Bogotá, de personas que querían amañar unos procesos de unos temas policivos y una exdirectora de una entidad me metió tres quejas disciplinarias en las que me demoré más o menos 2 años en salir, diciéndome que yo había sido un mal abogado, que había tratado de dilatar las cosas y las gané las tres. Ujú.
pero frente a una persona que no quería afrontar las acusaciones de corrupción como debería ser, y es en los procesos penales, y no trató de atacar a los abogados. Pero bueno, ahí las ganamos. La viaje quedó como una mentirosa. Perdió. Sí, Eh, perdió por completo. ahora, Juan José, hábleme del tema familiar, profesionalmente hablando. ¿Cómo maneja usted el tema de la familia? Porque usted sabe que este temita de, hermano, usted y yo somos primos, ¿qué pasa? ¿Cómo me va a cobrar tanto? Venga, ayúdeme con el proceso, todo esto. ¿Cómo maneja usted el tema familiar profesionalmente hablando? Una de las primeras cosas que uno tiene que saber, mi querido Javier, es que el trabajo vale, las cosas valen, el esfuerzo vale. Entonces, si usted se le jode la nevera y llama a un técnico, y el técnico lo que único que hace es sacar la nevera del hueco donde está y apretarle un tornillo, usted no le está pagando porque apretó un tornillo. Usted le está pagando a él porque sabía qué tornillo tenía que apretar y cuál era el error que estaba en eso. Guarden esa frase, ¿Me entiende? muchachos. Guarden esa frase. Entonces, entonces, eso pasa con los abogados. Fue que los problemas sean sencillos, pero yo soy el único de los pocos que sabe resolverlo de una buena manera, ¿cierto? O cuáles son las cosas que hay que hacer para poder resolver esos problemas. Cuando uno ya tiene claro eso, obviamente hay situaciones muy delicadas y también en los temas penales en los que uno ayuda a su familia. Pero uno siempre tiene que saber hasta dónde va y desde dónde empieza a cobrar, porque yo ya tengo que poner abogados de mi oficina, dependientes judiciales, horas de trabajo mías. Entonces, al inicio uno le da pena, al inicio uno le da pena cobrar, al inicio uno le da miedo al rechazo, pero por eso es que uno tiene que ser muy resiliente, saberse levantar de las malas situaciones, de los malos momentos, de los mismos errores, para pulir el camino. Y ahí sí, yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, ese caso lo tenemos cuando nos entre el primer pago en el banco. El resto no se hagan expectativas de nada. Ujú. Es como un audio por ahí que dice de TikTok, que lo que usted decía, el ejemplo del tornillo. Yo no cobro por lo que hago, sino cobro por lo que sé. Y Exacto, es súper exactamente. súper importante. Usted, como ya hemos visto, es alguien que tiene mucha experiencia y tal vez cometió muchos errores. ¿Cuál es el consejo que le da usted a los estudiantes y nuevos abogados que nunca le dieron a usted, pero que todos deberían saber? Hay muchas cosas, son muchas cosas. Las universidades en medio de ese pajazo mental de creer que enseñan todo, nos hace falta que nos enseñen muchas Muchísimas cosas. cosas. Por La ejemplo, experiencia es cómo saber, importantísima. ¿no? Cómo cobrar unos honorarios, cómo hacer una propuesta de honorarios, cómo manejar su oficina, cómo gerenciar. Todo eso uno no se lo enseña, Mm. o al menos donde yo estudié. Eh, pero digamos, creer que uno puede ser independiente, que uno puede hacer su propio camino es algo muy importante, que no todas las propuestas van a salir, ¿cierto? Que al inicio al menos de 10 personas que uno se entrevista sale una, porque hay muchísimos factores en riesgo que las personas, que los que están en este camino no se sientan presionados por eso, que la única cosa con la que pueden competir es con calidad, Javier. Es lo único. Con precios compite todo el mundo. Si yo ofrezco un buen producto, un buen servicio, esa persona va a volver. Claro. Porque yo le ofrezco algo diferente, algo adicional que los demás no le dan. Ujú. Eso es saber que es un mundo disputado, es un mundo fregado, pero si uno se destaca por ser bueno, por trabajar con calidad, va a resaltarse sobre los demás. Perfecto. Hago un paréntesis aquí en la entrevista para comentarle a todas las personas que están en el chat que recuerden que tenemos una pequeña sección donde le podemos hacer preguntas a Juan José. Si tienen alguna duda, como les dije, no vayan a hacer la típica pregunta. Es que tengo una recesión de tierras con mi tío. ¿Usted qué cree que debería hacer? No, porque eso es una consulta aparte. Esas son cosas aparte. Entonces, algo más general, algo que digamos nos puede ayudar a todos. Y si tienen preguntas, háganlas, chicos. También, como le comenté también a Juan José al principio, tiene el derecho a hacerme una pregunta. Si la quiere hacer, si no, también está en su derecho de omitirla. Entonces, para que si quieren ir preparando sus preguntas, lo vayan haciendo para el final de la entrevista. Quiero pasar a hablar un poco más de usted. Ahora un poco más de usted. Hemos hablado mucho del derecho, del tema como tal, pero quiero hablar más de usted, de Juan José.
Usted ahorita es, como le decía, TikToker, le gusta el tema de las redes y bacano por todo lo que está haciendo. ¿Cómo decide iniciar usted todo este tema de redes y el tema del TikTok? Pues Javier, todo esto se dio en pandemia, en medio de la reconstrucción, de plantear otras posibilidades, otras salidas, también a un escape a unos momentos muy tensionantes de crisis económica, sin duda alguna. La crisis fue muy brava y más para las personas que teníamos pequeñas empresas. Para los contratistas, porque como yo le decía, yo tengo contratos con con entidades del Estado, yo soy asesor en muchas cosas, pero fue muy duro, fue muy complejo. Entonces, yo antes era una persona muy reservada en mis redes, perfiles cerrados, porque al fin y al cabo mi idea de abogado era la idea del abogado común y corriente. Abogado común y corriente que estaba jugando con las reglas de juego de los que ya están arriba, Ujú. que me llevan una, dos, tres generaciones de abogados. Para ellos, la forma de posicionarse estaba en el periódico. Yo ya llevo como 80 columnas escritas en periódicos. Me hacen entrevistas en periódicos en temas penales de una manera regular, entrevistas en televisión, pero estaba jugando con las reglas de los que están arriba, de personas que no están en redes sociales. Mm. Las redes sociales para mí son un presente, ni siquiera son un futuro. Y por este lugar es donde se está moviendo todo. Ujú. Hubiera sido un terco y un insensato si no me diera cuenta que toda mi actividad la tenía que enfocar en redes sociales y no con las reglas de juego de antes. Sí, ¿Listo? claro. Entonces, eso fue uno de los primeros puntos. Se mete este tema de la pandemia donde empecé a tener muchísimo tiempo libre, eh, y también se mete la idea que les conté al inicio de las conclusiones de mi tesis de maestría, donde me di cuenta pues que nadie hacía un esfuerzo importante de tratar de mostrar el derecho como debe ser a la gente, simple, sencillo. Palabras ¿Listo? sencillas. Y ya, entonces todo eso se conjuga más o menos en septiembre, agosto del año 2020, y nace el derecho es para la gente. Nace el hashtag en TikTok, que es tal vez el hashtag de derecho más hablado en español. Creo que llevamos para 27 millones de veces que se ha utilizado. Ush. Y nada, un proyecto divino, un proyecto que me ha llenado el corazón, que me tiene muy satisfecho, que empiezan los podcasts, que es tal vez el paso para dejar de ser como algo muy amateur, para pasar a ser algo mucho más profesional. Eh, y le ha gustado a la gente porque o sea, el reto era mostrar que de derecho se puede hablar de una manera juiciosa, seria, eh, pero de una manera simple, y que la gente necesita entender sus derechos, entender los alcances, entender las cosas, y eso implicaba hacer un ejercicio incluso de olvidarme de cómo me enseñaron el derecho, porque es que a mí ya me lo enseñaron complejo y me enseñaron que tenía que hablar complejo y que tenía que escribir complejo, que tenía que expresarme complejo, y los abogados viven como en ese letargo de complejidad para mantener el monopolio del lenguaje. Y que ha funcionado. Entonces, Y que ha sí, funcionado porque prueba de ello es esto que estamos haciendo, que a la gente le interese estar acá, que nos interese hablar de claro, esto, es la prueba de que a la gente le sirve lo que usted está haciendo y está muy bien. Me parece súper bien que lo hable en esos términos, que sea fácil, que sea digerible a las personas, porque cuando uno le hablan con nombrecitos y con tecnicismos es algo muy, muy total. complicado. Tocó el tema del podcast. Vamos pa' eso se llama, ¿no? Vamos pa' eso. ¿De qué va a tratar su podcast? Porque es nuevo y lleva un capítulo. Pero ¿qué tiene usted visionado con Vamos pa' eso? Pues, querido Javier, mire, vamos para eso, es un pedido popular. A Digamos que a pedido de las la gente. personas, sí, la verdad, me insistieron muchísimo en el tema del podcast. En TikTok y en Instagram me insistieron muchísimo, entonces yo empecé a analizar posibilidades, eh, para poderlo hacer bien.
¿cierto? Para hacer algo muy bueno como lo que usted hace. Gracias. Entonces, la idea de Vamos para eso es darle un formato distinto al Derechos para la gente, tratando de hablar de los casos actuales, no dejar que todos los casos caigan en una interpretación a veces ignorante, porque el ignorante no es el que no sabe, sino el que habla de lo que no sabe. ¿Listo? Porque no podemos conocer a las personas que no han tenido la oportunidad de educarse sobre ciertos temas y decirles ignorantes, ¿no? Ignorante es el que habla de lo que no sabe. Ajá. Entonces yo lo que quiero es ir un pasito más allá en ese objetivo muy ambicioso que quién sabe si lo lograré, querido Javier, de tratar de simplificar el uso del lenguaje en el derecho para que la gente lo entienda de una mejor manera. ¿Y eso qué implica? Pues que si llega un caso como el de Johnny Leal, yo les pueda explicar de una manera simple qué es lo que está pasando, lo básico que tienen que saber, y no darle comidilla a toda la desinformación que existe en redes. Es más que todo eso. Entonces, vamos a tratar temas de derecho, obviamente, como lo hablamos con Nicolás. Es que mire, imagínese la labor que nos pusimos de demostrarle a los influencers desde el derecho cómo hacer las cosas bien y lo que puede pasar si hacen las cosas mal. Yo podría decirle a ustedes que el Estatuto del Consumidor en el artículo 4, quinto, 29, 15, 18 dice que usted es solidariamente responsable si entre anunciante e influenciador no hace una claridad sobre el servicio prestado. ¿Quién entiende esa parte? Y al que tiene el léxico por ahí le coge unas tres palabras. Sí. Al que no, le está hablando en otro Pero idioma. no, pero eso es hacerlo de siempre. Es que la única forma de tratar de tener buen posicionamiento en redes, de triunfar en esto, es arriesgarse a hacer algo distinto, ser único y mantenerse en el estilo que uno tiene. Creo que eso es más o menos lo que yo he venido haciendo. Ujú. Pero es eso, entonces también si hay temas políticos, poderlos discutir sin el apasionamiento y con Ah, mucha sí, racionalidad, la imparcialidad. actualidad. Exacto, así es. Esa es la idea, No. hablar de actualidad, de política y derecho de una manera diferente, simple, a la mano. Juan José, ¿qué otros trabajos ha tenido? Yo creo que esto es un tema que va más a Uh, su pasado. ¿Qué trabajos ha tenido Juan José? yo fui, durante mucha parte de mi carrera, fui dependiente judicial, que los famosos patinadores, que iba de despacho a despacho entre fiscalía y fiscalía, salía de la 19 con la 13 en Bogotá, me iba para lo quemaba en la 28 con la 19, me revisaba 70 fiscalías, me bajaba a la 33 con la 18, después a las locales, trabajo de infantería dura. Antes de eso, yo trabajé en mi juventud, mi primer celular me lo compré mensajereándole a mis tíos en su empresa. Entonces yo hacía vueltas, vendía cosas en el colegio. Yo la verdad siempre, pues mis papás, a mí nunca me faltó nada, pero tampoco fui una persona que tuviera muchas cosas en mi vida Ujú. y eso me hizo tener una ambición bastante bien delimitada, pero que me motiva bastante. Entonces, mensajería, redacté documentos y la patinada tal vez, y eso fue gran parte de mi carrera. ¿Todo esto siempre dentro del mundo del derecho o su familia también tiene, digamos No, que la familiares? mensajería no, eso era una constructora. Y yo Ok. llevaba paquetes, yo recogía firmas, me iba a la notaría. Sí, una labor como de mensajero de servicios varios Eh, hice por ahí de Esto los hablamos de 16 a los hace... 18. Ah, ok, esto ya, sí, eso Sí. fue su... Es que yo soy modelo 89, querido Javier. Ah, ok, Y ya claro. soy cuchito. No, Lleva pero el ni para 33 tanto. este. Pero ha hecho hartas cosas, ha hecho hartas cosas porque conozco gente que tienen también por ahí, póngale mi edad y no han hecho nada en su vida. Y eso, pues, digamos que eso siento yo que también forja un carácter en las personas, ¿no? El trabajar y el saber que conseguir 10.000 pesos, 20.000, 30.000, 10 millones, lo que sea, no es fácil. No es nada No se fácil imagina lo que yo cuide y lo que yo amé ese 1100 que me compré con el salario mínimo de su uy, momento. Salí yo con mi también. primer sueldito y la flechita, hermano, Esa la fue mi cuidé con primer el... joyita también. Yo también tuve Sí, el sí, once cero sí, cero que el jueguito de la sí, sí, nave sí. y todo el tema. Ese yo me lo compré. Yo antes me habían regalado una tía por allá que iba a cambiar el celular un 5120, ni siquiera el 5125. Ujú. Pero no, ese 1100 era una nave para Una mí. joya, sí, una verdadera joya. Esos Total, celulares eran total. una cosa increíble. Sí, sí, Muy sí, sí, bacano. sí. Eh,
Bueno, digamos que le quería preguntar, esto todo el tema de las redes y de su TikTok, ¿le ha ayudado a su firma de abogados a darle algún tipo de posicionamiento o ayuda sí, laboralmente? No, claro que sí. Digamos que yo nunca fui muy amigo de hacer una publicidad, de decir, venga, haga un 2 por 1 de descuento en procesos, le voy a dar el 30. Yo sí tenía absolutamente claro que yo le tenía que mostrar a las personas que yo sabía resolver sus problemas y vendérselos. Una publicidad indirecta. Y sí, el hecho de tener reconocimiento sirve, ya llegan consultas más a menudo, aunque ese nunca fue el objetivo principal. Claro, eso es algo que pasa después y creo que es una suerte que usted piense así porque mucha gente hoy día piensa con el símbolo pesos en los ojos y a veces les Por eso falla pasa eso. todo lo que pasa, por eso Exactamente. pasa todo lo que estábamos Es hablando. como el Sí, dicho, por eso estamos como estamos. Pero sí, sí, es sí, sí, sí. verdad. Todo esto a qué va? A que pues tengámoslo claro, usted le va muy bien en su trabajo, se gana bien, está bien económicamente, vive con su familia y todo el tema. Nosotros, los hombres, tanto hombres como mujeres, siempre tenemos nuestros hobbies y nuestras cosas. Tal vez todos los hombres tenemos nuestro niño siempre dentro. ¿Qué hobby tiene usted que diga, "Buah, este es mi hobby"? ¿Y en qué se gasta usted el dinero? Obviamente hablando por fuera de sus obligaciones normales. ¿Qué se gasta usted el dinero a veces? Pues bueno, hobbies, pues soy muy hincha de Millonarios. Llevo, este año ya son 10 años seguidos abonándome, o sea, 10 años comprando el abono. Es de los Antes iba hinchas de más fervientes. pelado a algunos partidos, pero 10 años consecutivos abonándome. Entonces, digamos que el fútbol para mí es algo sublime. Tengo por ahí mi Play 5, entonces de vez en cuando ahí me juego Fifita. Me gustan los jueguitos de rol. El Sí. último que me pasé ahí, que estoy seguro que Javier debe conocerlos porque es gamer. Ahorita me estaba pasando el último de Call of Duty que en gráficas me pareció una barbaridad. Yo Joyitas. nunca en Play, o sea, más allá de que el juego es bueno, pero el tema de las gráficas, uy, brutal. ¿Cuáles También más me ha pasado? pasé, no, de poquitos, ahí de RPG que me pasé, de Ghost of Tsushima. Bueno, ese berraco juego, muy bueno. Me pasé el Far Cry 6 y no me gustó tanto. Uy, Me pero parece ese que ya la juego historia, es muy no, es bueno. muy Far bueno. Cry de por sí siempre es buen juego, pero bueno, eso ya depende mucho de La las historia personas. me pareció ya como muy, como un retostado, un refrito Ujú. entonces del guerrillero que está ahí que no me mató mucho. Es que el Far Cry anterior, el de Montana, el de Estados Unidos, con este man, el loco este, el de la secta, cosa loca. El Y Primal el también es Primal, bueno. uf, Es el joyita. Primal, muy bueno, muy bueno. Me he pasado todos los Assassin's Creed. Creo que el primero, el 3 creo que fue el único que no. De resto, todos los Assassin's Creed me los he pasado. El Valhalla, el último me lo pasé completico, me faltó la expansión del Ragnarok, que es el último, la última expansión que salió. Entonces, y Leo también, pero pues hoy lo que sí le puedo decir, querido Javier, es que la mayor cantidad de la platica se va Pamiguitos. en pagar cuota del crédito hipotecario, en pagar cuota del carro, en pagar deudas. Sí, claro, Pero las. bueno, ahí tengo lo mínimo. Ya he viajado también, me gusta viajar con mi esposa, en fin, pero digamos que estoy en un momento en la vida donde se está construyendo todo y grandes disposiciones de dinero se han ido a materializar esos sueños, que han sido la casa, el carro, Claro, en fin. eso sí, digamos que son dentro de las cosas que ya, pues usted con una visión mucho más familiar, ¿no? Ya hay veces uno ya deja Claro, de pensar total. más en uno, digamos que Toca que se la hay. gocen. Sí, es verdad. Es un pensamiento que muchos debemos tener ahorita y disfrutar lo que podemos hacer, porque después llegan ¿qué? Las Las obligaciones. obligaciones, las obligaciones. Permítame un segundo porque le quiero mostrar algo que me acaba de traer mi mamá que le acabo de pedir. Permítame un segundo. Hágale, hermano. Gracias. Tengo en mi mano algo que pues es una anécdota, pero me parece algo chévere para mostrarle. Y es el único partido al que yo he ido en mi vida eh, a un estadio. Yo nunca he ido a un Ok, estadio. Y el único ok. partido al que he ido en mi vida es a un estadio. Fue en Bucaramanga, lo recuerdo muy bien. Ajá. Y mire, fue a este partido. Tengo la A la boleta. alianza. Alianza Petrolera A la... versus Millonarios. Esto
mire la fecha acá. 8 de abril del 2014. Es el único Claro. partido que yo he ido. Y pues es una anécdota que me parece chévere contarle porque pues es hincha de Millitos. Le digo Millitos, no soy hincha yo del fútbol colombiano, pero me parece chévere Ok, contarle. Fui a Sur, fui a Sur, imagínese. Estaba azul. rodeado de unas pintas que ni le cuento, hermano. Que me querían preguntar la hora, que me querían ver el Sí, celular, sí, que sí, querían verme sí, la sí, billetera y sí, sí. fue bastante complicado. Ese día yo llevaba una camisa de Millonarios de estas vieja guardia que decían acá Leona. Y una una joya joya. que tenía un amigo y me la prestó. Me dijo, póngase esta porque tengo que ir allá del color. Llegando a mi casa, Alianza Petrolera, pero allá, claro, está el Atlético Bucaramanga. Claro. Y llegando a la casa me encuentro como 8 pintas del Atlético Bucaramanga, de esas pintas del sur, de sur, me refiero del sur a la En el estadio. localidad, a la localidad, que pues no es hablar mentiras, hay gente que es un poco indeseable en ese sentido porque son personas que le quieren hacer daño a uno por una camiseta. Y me tocó Así es. correr. Es el único partido que he ido y el partido que me tocó correr por la localidad en la que está y por tener una camisa de un color. Entonces, es una anécdota. Me encontré hoy esta boleta precisamente y dije, le quiero mostrar a Juan José esta boleta. Ganó Millos 1-0 ese día. Ganó Millos. Y nada, era una anécdota chévere que le quería contar. Chévere que esté abonado y eso porque digamos que es algo que demuestra mucho la pasión que tiene por el equipo y más aún hacerlo cuando están en crisis. Porque obviamente cuando el equipo gana, todo el mundo se abona, todo el mundo va. Pero el día que el equipo está perdiendo y todo el tema, supongo que no ha dejado de abonarse. No, 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 estimado Javier. Yo creo que sí, Millonarios es la justificación, pero pues digamos, yo ya desde hace 10 años voy casi con el mismo grupo de amigos, ¿cierto? Entonces digamos que ya es todo lo que se ha construido alrededor de eso, ¿listo? Entonces vernos, hacer una previa, tomarnos un vino, un asado, hablar, tener el grupo de WhatsApp, estar comentando, en fin, digamos que ya no es solamente el simple hecho de ir al estadio, sino que construimos una amistad alrededor del Amistad. equipo. Claro, bacano ese tema. ¿Usted qué tal es para ver series? ¿Es bueno o no? No, la que me gusta, me la veo. ¿Sí? Porque le quería preguntar, esta es una pregunta que le tenía a usted que me parece súper chévere y es, ¿ha visto esta serie que se llama Suits? Que es de unos Sí, abogados. sí, muy buena. Estas series a los abogados los inspira, o sea, cuando usted ve eso, usted dice, ¡fah, pucha! Esto es una chimba y quiero ser así, o ya soy así, o todas estas cosas los inspira, así como cuando uno ve un partido de fútbol de Claro, chiquito para ir a jugar con los no, amigos y claro. uno decía, ¡wow! Me puse muy feliz viendo esto. No, claro, querido Javier, claro, 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 claro. O sea, digamos que uno tiene que saber que las diferencias de infraestructura, de cosas, incluso las diferencias entre lo que es el proceso penal, los procedimientos criminales en Estados Unidos son muy diferentes a, Claro. pues obviamente a lo que pasa en la serie, pero sí, sin duda, es resaltar el rol de un abogado en medio de la solución de problemas muy berracos, sin duda Ujú. alguna. Ok, me parece muy bacano porque yo, pues esa era la pregunta que yo dije, obligada se la hago. No, Bueno, no, 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 el carajo. vamos a empezar con las preguntas, le dejaron algunas preguntillas ahí. A ver, vamos a empezar por la más facilita y es, ¿le gusta el anime? Sí, qué bueno que preguntaron, porque yo decía, que quién sabe si me iban a conocer más bien, hermano. Ah, no, hombre, yo estoy seguro que mucha gente la que vino acá le encanta su contenido y mucha gente por acá ha visto que eso que lo amo, que me encanta su contenido, que me gusta su TikTok, todo el tema y A claro, todos, claro que lo gracias. conocen. Sí, obviamente lo conocen. Entonces, la primera pregunta es, ¿le gusta el anime? Sí, ¿Ve series así muy a pero menudo? el de mi generación, o sea, yo soy fan total de Caballeros del Zodiaco, Goku, de Dragon Ball Z, o sea, fue mi infancia, incluso me enganché muy bien con Yu-Gi-Oh, me acuerdo. Ok. Pero así algo normal, ¿no? O al punto de que pronto compraba merch de este tipo de series. Yo de chiquito tenía casi todos los caballeros de bronce con sus armaduras, los tenía guardados. Tenía motorratones, o sea, es que eso marcó mi Todo el infancia. rato sí, sí. Los supercampeones también, Oh, pero lo mejor, Caballeros del Zodiaco. Y le voy a decir que me vi las sagas de Hades, que son relativamente recientes.
Y hace poquito en Netflix me la repetí toda, hasta Poseidon. Entonces sí, sí le gusta, otaku. Llegué en Dragon Ball, pues sí me quedé hasta el GT. Hasta ahí, Eh, yo también soy fan no sé, hasta el ahí. Super, ahí me veo un videito, de pronto me sale un TikTok del Super y me ve una pelea, pero no sé, no me engancho. No lo logra. Pero no, uy, claro, claro, sí, todo, claro que sí. Fifita, ¿qué tal? ¿Le gusta el Fifita? Me decía, ¿no? Tuve un muy buen nivel, tuve un muy buen nivel, alcancé a jugar temporadas en línea, llegué a estar en la tercera, en la tercera, no, en tercera división. Le metí al Ultimate Team, pero me di cuenta que podía meter mucha plata y que iba a perder mucha plata y jugué una temporadita y se me gasté un billetico y dije, no, mejor no, porque además de las cartas no se queda nada, no pasa un carajo. Y Entonces me volví a la Master, me volví a la Master y cogí un equipo de cuarta división de Inglaterra y ya lo estoy jugando Champions. co- Pero traté de hacerlo en legendario y no pude. nada. ¿Cuál es el gasto, Muy arrocho. cuál es el gasto culposo que tiene Juan José? Mm, ahorita, es que hay maricaditas de tecnología, me encanta. Entonces, digamos, todo lo que es Apple me gusta mucho. ¿Mm? Y yo como abogado, pues Sí. hace poquito me compré una Mac y no le he sacado obviamente nada al jugo, nada más de estar ahí haciendo Word, pero me gusta eso de pronto. Eso lo puede hacer con cualquier otro computador. Claro. Eh, y nada, y últimamente estoy muy aficionado con el tema de las cachuchas, ya tengo como 30 y pico cachuchas ahí Así. guardadas. Sí, Tiene hartas. Y es que digamos que, sí, bueno, eso sí. está bien chévere porque digamos es como, yo por eso me puse gorra porque venía en modo vamos para eso. Entonces dije, Preparado. sí, claro. Entonces dije, chévere, pero digamos que eso ya es algo muy chévere porque ya es una parte como su eslogan físico, De la ¿no? imagen. Ujú. La cachuchita hacia atrás y todo el tema y la gente veo en sus contenidos que le publica que vea, que cambió de gorra y todo el tema. Entonces es chévere Y también. donde no la tenga, me joden. Me la Sí. clavan hasta el fondo. ¿Qué pasó con Sí. la gorra? Sí, no, ¿quién es ese? Ese no es el Doc, me dicen. Sí. Yo, uy, pero ¿Pero estaba en la qué? oficina, quería mandarles videíto, no me den tan duro. Ok. Hablando de hogar, ¿siente que está en la casa de sus sueños? Yo creo que uno en la vida no puede dejar de disfrutar el camino por estar obsesionado con el horizonte, mi amigo. ¿Y en qué va? Otra para guardar. Eh, Otra no, frase para guardar. porque es que normalmente uno se obsesiona en que la casa tiene que tener estas características. A mí me encantaría tener un balcón en un penthouse en el hiperraco, porque yo amo los atardeceres, me parecen simbólicamente algo muy bonito. Un buen atardecer son 10 15 minutos de todas las 24 horas del día. Es un momento en el que el sol está en un punto perfecto y lo tuve curiosamente en el primer apartamento que arrendé y he pasado por otro arriendo. Ahorita ya tengo mi apartamento propio, pero acá yo no tengo balcón, no tengo nada. Es un muy buen apartamento, además porque acá está creciendo mi hija y está creciendo feliz y demás. El de mis sueños, tal vez no, pero lo amo y lo aprecio con todo el corazón. Hay que Mm. disfrutar el camino. Ok, eso es importantísimo. A la gente a veces no vive el presente por estar pensando en lo que quieren en 10 años y pues ese es el complique porque la gente finalmente no disfruta, no vive Así y es. no sienten lo bonito que es estar en el presente pensando en lo que quieren tener al final. ¿Qué crees que es lo más importante que aprendiste durante tus estudios? Yo no diría un concepto, yo diría eh, humildad. Bueno, ese es de mi ejercicio, pero yo creo que uno nunca debe perder la humildad ni debe olvidarse de dónde viene para tratar de ser enemigo de la prepotencia. Aprendí a respetar a las personas que realmente conocen, aprendí a desnaturalizar las roscas también, pero sin duda alguna aprendí que como abogado que la libertad siempre es el principio general y tal vez algo de lo más bonito que toda la persona, a pesar de la situación o de los errores que cometa, nunca va a perder su dignidad humana, ¿no? Ujú. Todas las Perfecto. personas tienen derechos. ¿Usted es creyente de la frase lo malo de la rosca es no estar en ella? Pues yo creo que una rosca, por ejemplo, yo solo quiero trabajar con personas que yo conozca, pero que sepa, al menos yo, que trabajan bien, porque yo necesito tener una relación de confianza.
pero cuando la rosca ya se desdibuja en tratar de mantener a personas que no tienen las capacidades ni las cualidades para estar en un cargo, ahí ya cambia el asunto. Entonces, lo malo de la rosca es que yo no pueda trabajar con personas con las cuales yo no puedo confiar porque ese puesto es de un político, bla, 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 bla. Ujú. Si la rosca sirve para bien en un escenario de que yo necesito personas, rodearme de personas que pueda confiar, pero que son competentes y tienen cualidades, ¿por qué no lo haría? Pero si yo tengo un escenario, y ese es el problema, en tener una persona calificada con cualidades y un inepto y meterlo a la rosca por Porque eso, es amigo. naturalmente ahí sí es, eso no tiene ningún tipo de sentido porque me jodo yo también. Perfecto. Esta pregunta que lo voy a hacer es un poco extraña, pero no sé, me pareció chévere. A ver, dice, ¿alguna vez alguno de sus clientes le ha ofrecido pagar con servicios sexuales? En caso de que sea así, ¿puede demandar a esa persona por lo que le ofreció? No, hasta el momento no ha pasado, pero eso sí fue algo que pasó que una persona concilió, creo que el precio de un apartamento con dos orales, si no estoy mal. Y en Colombia se puede hacer, no está prohibido, la verdad. Pero no, a mí no me ha pasado. Vea, pues, Ahí le esa no, cuento, no ahí le sabía. cuento. Bueno, esa está bien, bien complicada y bien loca, no sabía eso. Juan José, no sé si usted tenga la pregunta que le comentaba, pues eso es algo que me gusta dinamizar, ahí cambiar un momentico los roles. No sé si tenga algún tipo de pregunta, si no, pasemos a lo siguiente. No, claro que yo le diría, Javier, de todo esto que nosotros hablamos, de las responsabilidades de los influenciadores, qué cree usted que por regla general fallen? ¿Dónde está esa ignorancia que usted me hablaba? Yo creo que la falla está diría yo, sin miedo a equivocarme, a veces el facilismo. El facilismo y lo que le decía yo, la ignorancia muchas veces, porque estamos en un mundo que en ciertas medidas está poco regulado en muchos ámbitos, ¿sí? Ya hay inicios de muchas cosas, ya hay muchas entidades que han empezado a regir ciertas partes, pero otras no. Y creo que a veces ese facilismo me refiero a, pues, me están pagando, es mi trabajo, es una historia, es esto, el otro, pues yo me dedico a esto, pues que me paguen. Y más fácil para mí, no tengo que pagar seguridad social, más fácil porque es una plática que me ahorro. Pero uno no está visionando la, mm, la gravedad del asunto. Lo complicado que puede llegar a ser Así es. el no hacer eso. Entonces, digamos que no sé si están bien utilizadas las dos palabras que digo, pero sí va por ahí, por ese lado. Entonces, eso creería que es lo que nosotros debemos mejorar, investigar más. Y lo que usted comentó hace un rato, que hay personas, influenciadores, que son muy juiciosos con su trabajo, que esto no lo toman como algo a la ligera, ¿no? Esto es un negocio que está hecho y que se maneja de una manera con ciertos lineamientos y que la gente es juiciosa y se levantan todos los días a crear su contenido, a mirar cómo están mis cosas contables, y llevan una vida profesional como cualquier otra persona, que es algo que uno se De quita el acuerdo. sombrero y está muy bien hecho. Otros que no, son muy famosos y tendrán 1.000 millones en el banco y no saben de dónde lo sacaron. Así es. Y no se sabe cuánto de esa plata es. Entonces sí, digamos que eso es súper importante. Oye, Javier, ¿y que iba a compartir iba a ser seguidor del Vamos para eso o qué? Claro, hombre, claro, a mí me encantaría. Yo soy de las personas, yo soy de las personas que me gusta mucho colaborar. O sea, yo soy feliz con esto y no soy individualista en ese sentido. Yo desde que yo pueda ayudar en algún sentido, claro, hombre, en el momento que pueda ayudarle con algo, yo soy el más presto a colaborarle. Entonces, claro, hombre, el día que quiera que hagamos algo, con mucho gusto. Eso, chévere. Eso, viejo Eh, Javier del carajo. Chévere. Bueno, chicos, esta yo creo que es una entrevista muy bien lograda. Me gustó mucho haberlo tenido por acá, Juan José. Una verdadera, un verdadero placer haberlo tenido acá. Conocer muchas cosas que nosotros no sabíamos como jóvenes que somos, como personas que no estudiamos estos temas. Es algo que de verdad valoro mucho y es información muy importante que las personas hoy a día de hoy pueden tener muy fácilmente. Entonces, de verdad, Juan José, le agradezco muchísimo por el espacio, por su tiempo, por estar aquí casi 2 horas hablando del tema del derecho y todo esto que es muy importante.
y mil gracias también a las personas que estuvieron acá. Con todo gusto, mi hermanito. Gracias por la oportunidad, por la entrevista. Lo que usted dice, se habló delicioso, casi 2 horas ahí hablando caja, botando caja. Y nada, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Y bueno, que nos sigan en nuestras redes para que estos proyectos sigan con vida. Importantísimo eso. Por acá tienen las redes de Juan José, Castro Juan José, en Instagram, en TikTok también lo encuentran como Juan José Castro si lo quieren buscar. Mejor dicho, en YouTube también. Su podcast también está en Spotify, que yo no he podido hacer esa tarea. Yo quiero subir mis podcasts ahí. Voy a hacerlo porque de verdad Adelante. me lo han pedido, entonces es súper importante. Sigan de verdad mucho a Juan, es alguien que, como les digo, es muy chévere que lo sigan, no siempre es el tema del ocio, sino también busquemos las redes en el ámbito educativo, esto también nos sirve a aprender muchas cosas, nuestros derechos, nuestros deberes, es importante, y más hablado desde la simplicidad en el buen sentido de la palabra, entonces... Andrés le iba a decir, Juan José, muchísimas gracias. Chao, viejo Javier. Gente, que Un estén muy abrazo, bien. Se hermano. acabó, Maicon. Nos vemos el día de mañana con transmisión normal y que estén muy bien. Besazo para todos, papazotes, mamazotas y que estén muy bien. Hasta luego.